Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de este podcast con perspectiva humanista, centrado en los vínculos significativos, la plenitud empresarial y personal y la construcción de riqueza. En estos episodios escucharemos a Francisco Mace, presentador y editor, y al Dr. Pablo Mock, autor de los 4 libros del método Daisuji, quienes conversarán con destacados líderes y empresarios en torno a la construcción de riqueza a partir del desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales, con énfasis en las ventas y los métodos para lograrlas. ¡Acompáñenos! Agradecemos a nuestros patrocinadores que hicieron posible la producción de este episodio. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Liderazgo Daisuji Construyendo Riqueza. Esta, como les hemos dicho, es ya nuestra segunda temporada. En ella nos enfocamos en el arte de las ventas y en el desarrollo de habilidades personales, ejecutivas y comerciales para la construcción de la plenitud en todos los ámbitos, personal, empresarial e institucional. Como en todas las ocasiones, me acompaña el doctor Pablo Mock. Él es empresario, es coach, es conferencista, es creador del método Daisuji y es autor también de 4 libros, la cuatrilogía Daisuji, donde explora todos los elementos que tienen que ver con este modelo de liderazgo humanista. ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto saludarte nuevamente. Hola, ¿qué tal, Francisco? Pues un gusto nuevamente estar con nuestra audiencia. Y hoy tenemos un invitado, como han sido todos, de lujo, un colega, Rogelio Alonso, que viene en representación de un hombre, Juan Ángel Montiel, que es el presidente del grupo El Águila y que quiso hoy compartirnos una de sus grandes amistades y aprecio con Rogelio. Y yo sé que Rogelio nos va a dar, porque él vive como consultor, ha sido empresario, tiene una experiencia que nos va a enriquecer mucho en esta sesión, que creo va a aportar valores y principios e ideas para tener nuestra mejor versión, que es el objetivo de este podcast. Muchas gracias a ti, Francisco, co-creador casi de todo este movimiento Daisuji, a Lili y por supuesto a Rogelio, que nos regale este tiempo. Muchas gracias a ti también, Pablo. Y como ya nos adelantó el doctor Pablo Mock, también contamos con la presencia del ingeniero Rogelio Alonso Vizcarra. Él es consultor empresarial en la firma RA Consulting Firm y, como ya nos adelantó, viene en representación de la gente de Tornillos El Águila, y con él vamos a conversar sobre un tema interesantísimo, que es la personalidad de un asesor comercial exitoso. Hola, Rogelio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este programa tan importante. Y claro, con el gusto de poder compartir algunas experiencias sobre este tema que es fundamental en el desarrollo de las personas y de la comunidad. Excelente. Pues un gusto tenerte por aquí. Antes de iniciar y de entrar a las reflexiones, algunos pequeños recordatorios. El primero, te recordamos nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube. Síguenos ahí, pues compartimos contenidos inspiradores relacionados con este modelo de liderazgo humanista. De igual modo, te sugerimos que escuches la primera temporada de este podcast. Se llama Liderazgo Daisuji Construyendo Plenitud, donde abundamos en otros aspectos de este modelo de liderazgo. Y por último, y no por ello menos importante, también te sugiero y te invito a que conozcas los libros de la cuatrilogía Daisuji. Persona, Valor y Riqueza es el primero, Construyendo Vínculos Significativos es el segundo, Liderazgo Daisuji es el tercero, y este cuarto título, que está fresquecito, se llama Domina el Arte de las Ventas, que está enfocado en el desarrollo de habilidades comerciales, pero no va dirigido exclusivamente a vendedores. Yo creo que va dirigido a un público mucho más amplio que eso. Ya hablaremos al respecto. Y sin más preámbulo, pues vamos a entrarle a las reflexiones. Rogelio, en tus palabras, ¿cómo dirías, cómo definirías las características que distinguen a un asesor comercial exitoso? Bueno, básicamente un asesor exitoso tiene mucho que ver con la personalidad de alguien que le gusta relacionarse, pero no solo una relación para contractual en el sentido de
un negocio inmediato, sino una relación sostenible. Además, un asesor comercial debe tener capacidad de adaptación a las personas y a los cambios. Y también yo creo que un exitoso, sobre todo la capacidad de trabajar en equipo para lograr resultados. Y precisamente el modelo Daisuji pues da toda una metodología de liderazgo. No puede haber un asesor comercial sin liderazgo y creo que este método es una buena base para lograrlo. No sin ello dejar de lado la innovación, la creatividad de una persona que se dedica a las ventas, porque los mercados cada vez son mucho más complejos y finalmente con una mentalidad que no solo sea ganar o enriquecerse, sino que tenga impacto en el bien común. Muchas gracias, Rogelio. Sintetizando brevemente este tema, Pablo, ¿qué nos podrías comentar? Sí. Pues ahora sí que Rogelio no niega la cruz de la parroquia, como dirían en los católicos, los que somos de USEM, así pensamos en el que toda acción tiene que ver con la persona, con el bien común, con la solidaridad, y él lo dijo muy claramente, puntualizando, un asesor comercial es una vocación, no es solo una profesión, no es solo ganarse el dinero, no se trata solo de cumplir KPIs de ventas o de mezcla de productos o de prospectos, sino va más allá de eso, va en el gusto y el deseo, que bien lo dijo Rogelio, de construir relaciones significativas, transferir valor a lo que uno hace y generar lo que yo llamo, que eso para mí es un asesor exitoso, generar una red social y una red comercial que le permita a lo largo tener recomendaciones, tener un buen prestigio y una buena marca. En el libro hablamos de la marca personal y yo conozco asesores maravillosos que se venden solos o que ya lograron hacer el esfuerzo de que otros lo recomienden, que es maravilloso cuando la gente llega a tener ese prestigio ya como una gente ética y una gente profesional, de que te recomienden para seguir vendiendo lo que vendas, porque el buen asesor puede ajustar, aunque como bien dijo Rogelio, la innovación, la activación, la actualización por la exigencia de los mercados es una obligación. Tiene que ver con los principios más básicos del humanismo y de las relaciones humanas. Excelente, Pablo. Muchas gracias. Rogelio, aquí estamos hablando de dos términos, el de vendedor y el de asesor comercial, que en algunos contextos podrían usarse de forma indistinta, pero desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre vender y asesorar? Mira, realmente hay una gran diferencia. Eh, el asesor o consultor, la venta consultiva, que también así se conoce. Por cierto, hay una certificación en este país de la venta consultiva. La base para diferenciarse de la venta, pues es la confianza. La recta intención que pueda tener una persona para ayudar a otra, para satisfacer una necesidad o para dar simplemente un apoyo, eso habla de valores muy profundos que si la persona no tiene esa vocación o esa convicción de ayuda al otro, la va a minimizar con solo una transacción comercial. Pero el verdadero asesor es el que se gana la confianza de el cliente, no lo engaña, lo ayuda, da un poco más para que crezca el negocio del vendedor y crezca y madure la relación con el cliente, ayudándole con algo concreto en base a la necesidad que requiere. Muy bien, muy concreto y muy preciso. Pablo, en torno a este mismo tema, ¿qué nos podrías decir? Sí, yo pienso, en el libro hablamos de la clasificación de diferentes niveles de ventas. Hay desde la gente que es un presentador de productos, ¿no? un representante que lo que hace es presentar. Hay quienes hacen la labor de venta y hay quienes hacen la labor de establecer un vínculo comercial que lo es normalmente el asesor. Y creo que el nombre tiene que ver mucho, como bien decía Rogelio, con la función que haces. Vender a veces es unidireccional. Construir relaciones consultivas, como bien decía en el business to business, genera una relación mucho más profunda y más técnica.
implica otro tipo de vínculo. Creo que uno debe de aprender a diferenciar estos términos y a enriquecerlos. En el libro hablamos de diferentes categorías, porque como los llamas, lo haces. Entonces, el enriquecer el término del asesor nos puede ayudar en eso. Por supuesto, el asesor lo que busca es por el bien del cliente. Nosotros en los programas de consultoría comercial muchas veces decimos, mira, a veces el cliente no te va a comprar a la primera, pero sí te va a comprar a la tercera. Tú siempre sé honesto, di la verdad y ten límites en la realidad. No vayas a mentir jamás porque eso queda a lo largo de la vida de la relación comercial. Y una venta se cae muy fácilmente cuando tú exageras o tratas de embaucar al otro o de manipular al otro. Tú tienes que ser honesto y a la larga esas ventas duran años y se va porque están en base a la ética. Y eso es lo que a la larga en ventas te construye una cartera de clientes, que es el ideal de todo vendedor. Y cuando hablábamos en la pregunta anterior, exitoso es el que tiene una cartera de clientes y tiene un prestigio reconocido, pero está en base a ese concepto de ser consultor, asesor y hasta un poco amigo, buscando el bien de la empresa que te compra y de la persona que es el comprador. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Eh, Rogelio, tú hablaste hace un momentito de una palabra clave, ¿no? La confianza. Desde tu punto de vista, ¿cómo gana confianza un asesor frente a un cliente nuevo? ¿Qué tiene que hacer para ganarse esa confianza? Bueno, mencionaba que hay que tener una recta intención de ayudar, de dar. Y hay una pregunta que siempre me han hecho cuando hablamos de estos términos tan profundos, de por qué el hombre da, por qué el hombre da. Y la gente pues dice muchas respuestas, porque le conviene, porque le da sentido a la vida. Una respuesta muy simple y que tiene mucho que ver con cómo se gana la confianza es el hombre da porque puede. Es el único ser sobre la tierra que puede dar si quiere. Y entonces, para la confianza se requiere ser auténtico para que el cliente capte esa recta intención de ayudar. Se requiere a dar o acercar una propuesta de valor que de veras satisfaga la necesidad que tiene el cliente. Además, pues no solo es el acto en sí de vender directamente, quien lo hace debe de tener una reputación, una imagen, que eso es lo que da la credibilidad y hace, pues luego la congruencia. Y entra también aquí mucho para ganar la confianza, el tener una comunicación efectiva. Esto de nunca hay una segunda vez para una primera buena imagen, es algo concreto en ganar la confianza, de tal manera que cuentan muchos elementos que si alguien lo simplifica a solo vender algo de aquí para allá y no invierte en esa relación auténtica de ayuda hacia el otro, difícilmente se gana la confianza. Y desde la primera acción bien pensada, siendo auténtico, con una propuesta de valor, donde cuide uno su persona y su manera de comunicarse y sea congruente con ello, la confianza se gana. Muchas gracias, Rogelio. ¿Alguna otra reflexión breve en torno a la confianza, Pablo? Sí. Eh, Fíjate que es un término bien amplio, como bien lo explicó Rogelio. Yo en el libro normalmente la confianza se da o se gana. Y pienso en que cuando yo compro por una red, una apps de estas ahora tan famosas, Mercado Libre, Amazon y todo eso, al principio yo confiaba, ¿no? O cuando compras un paquete de viajes, confías sin conocer y sin saber y sin entender, pero hay una confianza y si te vas a las recomendaciones y si eres un poquito más dudoso o complejo, pues sí te vas a ver si hay si hay malos comentarios o bajas calificaciones. Lo cierto es que es una relación por los dos lados. Se da y se construye. Por supuesto, la que se construye es más sólida a largo plazo, porque se basa en experiencias de éxito y en experiencias de reconocimiento y de generación de valor o de principios. Y esa es la que es más permanente, porque yo puedo comprar una vez y si me engañan ya no vuelvo a comprar y hasta pongo una mala calificación. Pero si la experiencia es gratificante y es permanente,
me quedo con ese cliente. La confianza es la base de las relaciones comerciales y humanas. Es el principio con el cual se edifica el afecto, el cariño, el sentido de pertenencia, de identidad. Entonces es un principio muy profundo y tiene que ver con un acto de fe, ¿no? Y tiene que ver también con un acto de realismo en ese sentido. Entonces, la confianza juega un papel muy importante porque los vendedores, los asesores, su arma principal es la generación de confianza. Por eso bien dijo Rogelio, y con toda la razón, desde cómo te vistes, cómo te expresas, cómo te presentas, empiezas a construir ese concepto y esa primer imagen siempre va a ser permanente y hay que cuidarla, y eso es lo que se llama profesionalismo, entender ese impacto profesional para cuidarlo y garantizarlo, porque a veces el vendedor no solo vende él, representa su empresa, representa una marca y tiene que cuidar la confianza que da, y por eso hablaba yo en la respuesta anterior y profundizando lo que Rogelio nos dice, tienes que ser un profesional para entender que para eso también se te paga, para construir vínculos de confianza. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Rogelio, hace un momento Pablo dijo que un cliente no te va a comprar a la primera, pero a lo mejor sí a la tercera, ¿no? Y ahí entra un factor que es la perseverancia. ¿Qué papel dirías tú que tiene esa insistencia, ese tesón, esa perseverancia en el logro de una venta? Es fundamental. eh, la perseverancia, el fondo de la perseverancia está, la fuerza está en la vocación de las ventas, de la ayuda, del dar y ayudar a alguien a satisfacer una necesidad, ya sea a través de un producto o de un servicio. Y esta fuerza de la vocación se crea cuando tú tienes muy claro el para qué existen las ventas y para qué quieres generar riqueza con responsabilidad social. Y si tú partes de un principio básico que es no solo quieres enriquecerte tú, sino enriquecer a las partes interesadas de la empresa y al cliente, entonces es muy padre en este proceso y a veces peco de idealista, pero lo he vivido y lo veo con muchos clientes. Si no pones al centro de esta generación de riqueza a la persona que tienes enfrente como cliente o al colaborador que te ayuda, si no mejoras tu desarrollo humano, tus relaciones con las demás, si no usas tu liderazgo para algo bueno y positivo, como es satisfacer necesidades, y si no sabes que esto que haces ayuda a una mejor sociedad, donde hay una cultura armónica, de productividad, de mentalidad de crecimiento, pues realmente no hay fortaleza en vender algo por vender. Hay fortaleza cuando tiene sentido lo que haces porque estás logrando un bien mayor. Muchas gracias, Rogelio. Sobre este tema de la perseverancia, Pablo, ¿qué nos podrías decir? Retomando lo que bien dijo Rogelio, porque me encanta, porque los ingenieros son como él, concretos, concisos y directos. La perseverancia es lo que hace que tú tengas la posibilidad de lograr lo que quieras lograr en un esfuerzo continuado, enfocado y con características muy propias. A los profesionales se les exige, cuando uno se dice profesional, tiene que tener ese valor como un principio de la perseverancia, hacer la tarea, cumplir lo especificado en tiempo y forma y calidad. Y uso una frase que ya le he usado en otros espacios, que es: nada en la vida es gratis. Todo nace con el esfuerzo y la perseverancia como un valor, y que creo, y decía yo, como una manifestación de fe, que yo no creo en la vida light, no creo en los logros fáciles, no creo que la vida sea que todo te lo vas a obtener, y para mí la perseverancia lo veo en el ejercicio físico. Si tú quieres bajar de peso, no va a ser con una pastilla y en 10 días. Es un trabajo de perseverancia. Si quieres generar masa muscular, no es suscribirte a un gimnasio, es ir al gimnasio por lo menos cierto tiempo y hacer lo que tienes que hacer desde la calistenia, el calentamiento, el ejercicio adecuado, y tienes que hacer la conclusión del ejercicio para generar lo que quieres lograr, si eso es para ti importante. Entonces, creo que por eso muy poca gente llega a desarrollar
porque la perseverancia es algo que hoy está vulnerable en la vida social. La gente piensa que todo es rápido, que todo es fácil y que todos tienen derechos. Vivimos en la generación de yo tengo el derecho, sin embargo nadie dice yo tengo la obligación. Y lo digo con cuidado y con respeto, no es solo algo de las nuevas sociedades, ¿eh? Hay millennials, hay como yo, gente baby boomers, que ya compramos el concepto de que la vida es fácil y todos nos lo merecemos. Y no es cierto. Hay que trabajar, hay que esforzarse y la perseverancia es ese músculo que si no lo ejercitas, se pierde. Muy bien, muchas gracias Pablo por esta reflexión. Volviendo contigo, Rogelio, un capítulo del libro muy importante tiene que ver con los métodos y las técnicas de venta para lograr los cierres. Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tienen estas metodologías y estas técnicas para lograr la meta final, que es cerrar una venta? ¿Qué nos podrías decir? Pues mira, en mi vida como ingeniero, me he dado cuenta que algo que puede lograr resultados más rápido es cuando tú tienes una herramienta que te ayuda a hacerlo. Tienes una herramienta, un método, un proceso y la disciplina de ese método es lo que te protege para lograr lo que tú quieres. Tarde o temprano, la disciplina o todos los días en las mañanas, el método, el hábito, se desayuna a la estrategia. Hoy mucha gente le da importancia a la estrategia que la tiene, pero es mucho más efectivo la disciplina, el método, la herramienta que hagas consistentemente y eso te da mayores resultados en la vida. Y el poder usar un método de cierre de ventas lo que te asegura es que no quede en una simple charla, una venta, es que ayuda al cliente a guiar su decisión sin presión y también el cliente es cuando se siente entendido, seguro y ganador. Eso es lo que te ayuda en cierre de ventas y usar una herramienta de las varias que hay es lo que te ayuda a aterrizar en hechos concretos el proceso de la venta que sin cierre no fue venta. Así es. Pablo, en el libro desarrollas muy ampliamente esto de los métodos, el funnel de ventas, en fin, todas muchas técnicas también. Brevemente, ¿cómo nos podrías resumir este aspecto tan importante en las ventas? Sí, yo diría que sí, bien dices, hablamos ampliamente sobre diferentes métodos y caminos para llegar a cerrar. Y como bien dijo Rogelio, sin cierre no hay venta, ¿no? Yo que fui empresario 30 años y tuve una empresa comercial, yo era más exigente, yo les decía, la venta no es la primera vez que nos compran, la venta es cuando nos compran la tercera vez. Inclusive yo daba bonos a la tercera venta, a la tercera vez que nos compraba el mismo cliente, porque entonces ya tenía la certeza que ahí había una relación comercial por lo menos en una forma inicial. Porque a veces la primera venta, pues sí te compran, pero luego ya no te pagan o quedaron insatisfechos o confrontan lo que tú les ofreciste y sienten que hubo o no hubo una transacción de valor. Por eso la tercera venta, la cuarta venta, la quinta venta, esos cierres son los que logran generar el éxito, que para mí creo que es la base importante. El cierre de la venta es un arte que tiene empuje, pushers, que tiene conocimiento y que tiene una relación atrás. Y sobre todo en las ventas que ahora llamamos B2B, business to business, es mucho más compleja porque para cerrar una venta no entra solo un comprador, entran áreas técnicas, áreas financieras, áreas de logísticas, áreas de innovación, áreas de ingeniería, que están viendo que lo que les vendes, todo ese ciclo, todas estas gentes tienes que ir haciendo cierres parciales de convencimiento para lograr grandes cuentas. En clientes de mostrador o de canvaseo es más fácil, la venta es más caliente, es más rápida, implica otro técnico, otra técnica de venta y otro cierre con otras características. Entonces yo creo que es interesante pensar y reflexionar y conocer esto, por eso lo escribimos, porque creemos que genera valor y que ayuda a los vendedores y a los empresarios y a los directores comerciales a afinar sus estrategias, como bien lo dijo, me gusta mucho la palabra Rogelio, la estrategia es importante, pero la operación y el método es la base para llegar a ese resultado.
Muy bien, muchas gracias, Pablo. Volviendo contigo, Rogelio, hay clientes que son difíciles de por sí, ¿no? Y es complicado cerrar ventas con ellos. ¿Cuáles dirías tú que son los principales problemas a los que se puede enfrentar un ejecutivo con un cliente difícil y cómo se pueden resolver estos? Eh, yo creo que básicamente cuando alguien no quiere comprar o no está suficientemente convencido, pues la regla número uno es no contradecirlo. O sea, en la escucha activa y escuchar muy bien esa objeción para luego poderla reconvertir y poderle hacer ver ventajas que la persona no ve. Clientes difíciles siempre va a haber, pero creo que el método de quien vende es realmente quien lo orilla hacia allá. Nosotros cuando vendemos servicios, antes de presentar una propuesta, tenemos que tener muy clara la necesidad y eso se requiere pues, hacer un breve análisis de, sobre todo de escucha activa y saber qué necesita y qué sí estaría dispuesto a invertir. La persona necesita primero estar convencido de la necesidad y el precio pasa a un segundo término, así nos enfocamos primero en lo económico. Además, una manera que no falla es darle una probadita del beneficio que tendrá cuando tenga ese producto o cuando tenga ese servicio y eso ayuda a ir por etapas logrando convencer los clientes difíciles. Sin duda, lo que tenemos que lograr todos los que nos dedicamos a vender, que somos todos, es buscar que nos compren, no pensar cómo vender. Y para que nos compren es usar todo esto que ya hemos comentado, las preguntas que nos has hecho anteriormente, donde se gane uno la confianza y la recta intención de apoyar y donde las relaciones públicas es la base para lograr concretar cualquier venta con cualquier tipo de cliente que yo no le llamaría difíciles, sino son clientes que aún no tienen claridad de lo que necesitan y requieren el asesor comercial profesional. Muchas gracias, Rogelio. Pablo, ¿qué nos dirías de estos clientes difíciles y cómo entrarle a ellos? Bueno, no voy a ahondar en lo que dijo Rogelio porque es clarísimo y coincido plenamente en sus conceptos. Voy más bien a plantear un tema disruptivo, yo me acuerdo, me invitaron a una convención comercial y les dije, no todos los clientes tienen la razón y hay muy malos clientes que no les vale la pena vender. Y en el libro hablo de esa experiencia y la narro en un capítulo porque hay clientes tóxicos, hay clientes mal agradecidos, hay clientes embaucadores, hay clientes que mienten, hay clientes, no todo es miel sobre hojuelas. Y claro que el cliente es el que genera el negocio, su necesidad y su deseo, como bien lo dijo Rogelio. Entonces, yo creo que el problema se resuelve cuando uno entiende, me gusta la palabra de la escucha activa, y cuando uno escucha que lo que él necesita yo no se lo puedo dar, pues ahí no hay una relación comercial, puede haber una relación de otro tipo, pero creo que vale la pena pensar que el método te ayuda, el método te garantiza si ese cliente quiere, necesita, desea y tú puedes darle lo que él quiere, porque hay veces que es muy claro lo que él quiere, lo que él necesita, pero quizá tú por tu logística, por tu forma de empresa, por tus posibilidades no se lo puedes dar. Voy a dar dos ejemplos muy breves. Hay veces que el cliente quiere financiamientos de 45, 60 días para poderte comprar y lo necesita porque es un negocio que no tiene el flujo y si yo tengo que vender la mayoría de contado con un anticipo, pues aunque tenga la necesidad y yo tenga el producto, no voy a podérselo dar porque voy a atacar financieramente a mi propio negocio y a mis propias, por hablar de un caso, de estos hay muchísimos. Y yo creo que Rogelio y yo que andamos en las ventas y entrenando, oímos muchas historias de terror de este tipo, ¿no? O en la logística lo necesitan de esta manera. Yo tuve un cliente muy importante en Cancún que tenía 45 sucursales. Al principio me pidió que le entregara todo en un punto de distribución y él lo entregaba. A los 2 años
y además me pedía descuento, era una gran cadena, te piden descuentos, te piden promociones, te piden una bola de cosas. Y después, un día, me dijo que ahora yo tenía que ir a anaquelar en sus 40 distribuciones mi producto. Cuando yo hice cuentas, no, pues no salía el negocio, no, esto es no, ya tener una camioneta destinada y 3 gentes para ir a anaquelar y retirar y todo, ya no fue negocio. O sea que ese cliente que era un muy buen cliente, yo ya no yo lo perdí porque mi tipo de empresa y forma no le iba a dar lo que necesitaba. Por ejemplo, ahí tienen otro ejemplo de qué difícil es esto de la vida comercial y qué complejo, como dijo Rogelio, lo ha sido, porque ahora cada vez el cliente o los requerimientos de las empresas son más exigentes en logística, financiamiento, distribución, disposición del producto, reposición. Vaya, hay todos estos temas que son bien interesantes, yo lo diría, cuando lo analizamos uno a uno. Y es el gran reto de las empresas comerciales poderlo garantizar. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Una última reflexión para ti, Rogelio. ¿Qué consejo breve le darías a alguien que quiere iniciarse en las ventas? ¿Qué le dirías? Bueno, yo creo que hay 3 cosas básicas que se le puede compartir y que, por cierto, no son muy creíbles. Cuando lo he hecho, dudan, porque alguien que vende espera cosas rápidas, inmediatas. El mundo en que vivimos va tan rápido, y más ahora con la IA, que sí nos hace mucho más productivos, pero también nos reta a ver, a ser conscientes de para qué es eso y para qué nos va a servir. Entonces, lo primero que siempre les recomiendo es invierta en construir confianza, sea confiable, sea auténtico, tenga relaciones de confianza, relaciones duraderas, no de venta rápida. Busque hacer amigos, sea una persona en toda la extensión de la palabra y genere confianza. 2, si te dedicas a las ventas, además de la confianza, pues vas a requerir tener conexión humana, es decir, relaciones interpersonales fuertes, dedicar tiempo a las personas, solo con tiempo, no es tiempo de calidad, es tiempo a el ámbito donde tú te desenvuelves, porque si te vas a dedicar a las ventas, no solo es vender ahora. Nadie sabe en algunos años qué más te va a tocar vender. Por eso las relaciones públicas siguen siendo la base de las ventas para que te compren, no para que vendas. Y un tercero que tiene mucho que ver aquí en México, yo trabajo mucho en Centro y Sudamérica, pero en México creo que siguen siendo todavía muy importante la recomendación de boca en boca, que es lo que ayuda a realizar el networking. Entonces, le recomiendo a alguien que inicia que se involucre en grupos de networking, porque la manera más fácil de avanzar con media venta es cuando tienes gente que te conoce, confía en ti, tienes una buena relación con ellos y te va a estar recomendando. Eso es lo que va a buscar y le va a dar negocio ahora y en el futuro a un buen vendedor con estos 3 tips básicos para vender. Excelente. Muchas gracias por los 3 consejos, Rogelio. Pablo, ¿tú qué le dirías a alguien que se va a iniciar en las ventas? Pues que estudie, que se profesionalice, que no busque descubrir la técnica a golpes y rechazos, porque eso va en contra de la razón humana. El hombre hemos generado ciencia, conocimiento y lo hemos acumulado. Y yo creo que ir en la vida por ensayo y error es atentar contra el sentido de racional del hombre. Sé que nadie experimenta en cabeza ajena, pero creo que una buena teoría resuelve muchos problemas. Entonces, que estudien antes de siquiera pararse con un cliente. Yo una de las cosas que más miedo me daba era tener vendedores o asesores comerciales que no conocían el producto e inventaban. Era terrorífico la tasa de descrédito para la empresa y de riesgos en la venta. Entonces creo que hay que estudiar productos, servicios, tipo de empresa, características de la competencia. Creo que antes de salir a decir soy vendedor, hay que dedicarse a estudiar y formar. Por eso las empresas que habilitan o mueven muchas gentes comerciales, sufren mucha rotación de clientes y mucha poca posibilidad de subsistencia porque no se van a los básicos, que
los vendemos Rogelio y yo, consultoría, formación, estudio, buenos métodos y buenas prácticas que garantizan el éxito. ¿Para qué fracasar? ¿Para qué perder tiempo y vida si hay formas de poderlo hacer de mejor manera? Esa sería mi única recomendación. Excelente. Pues yo creo que con eso es más que suficiente, Pablo. Muchas gracias a ambos por sus comentarios, por sus ideas en torno a este tema de la personalidad de un asesor comercial exitoso. Tuvimos aquí a Rogelio Alonso Vizcarra. Él es consultor en la empresa RA Consulting Firm y nos dio muchísimas ideas valiosas sobre la personalidad del ejecutivo exitoso. Muchas gracias por todo, Rogelio. Gracias a ustedes. Y pues estuvimos también con el doctor Pablo Mock, el autor, el titular de este podcast, autor de los 4 libros de Domina el Arte de las Ventas, el que estamos promoviendo en esta segunda temporada. Y antes de irnos nuevamente, quiero recordarte nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y YouTube. Búscanos como Liderazgo Daisuji. Ahí estamos compartiendo cortos, videos, frases inspiradoras, todo tipo de contenidos para que enriquezcas tu interior en este sentido. También busca la cuatrilogía Daisuji, ya está en librerías, en todas las librerías, las más comunes, están los 4 títulos. Busca el libro amarillo, Domina el Arte de las Ventas, para desarrollar tus competencias personales, ejecutivas y comerciales, no solo si eres vendedor. En algún otro capítulo dijimos, todos somos vendedores, yo creo que todos andamos vendiendo algo. Es un libro dirigido para cualquier persona. Y sin más por el momento, yo soy Francisco Mace, ha sido un placer estar con ustedes. Me despido y hasta el próximo episodio. Agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores. Actinver, líderes en manejo de inversiones. Digipack, soluciones en empaque. Estructura Solana, empresa 100% mexicana. Fincomún, crédito, ahorro, inversión y asistencias. Grupo GAC, asesores de negocios. Grupo IPS, líderes de la revolución en seguridad. Grupo Águila, herramientas, tornillos y accesorios. Grupo Murguía, seguros, fianzas y administración de riesgos. Silvana, telas y materiales para tapicería. Hortus Corporativo, transporte de personal y de carga. Praxis, asesores corporativos. CIA, Servicio Industrial AutoExpress. Liderazgo Daisuji, construyendo riqueza.